Dios me los bendiga, mis estimados hermanos y amigos. Aquí estamos nuevamente trayéndoles un mensaje de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Confiando de que lo que vamos a compartir en esta, en este video sea de bendición para cada uno de ustedes. Y el tema de cual quiero hablarles es sobre las estrategias para enfrentar las pruebas. Estrategias para enfrentar las pruebas. Ese es el tema que le hemos puesto a este mensaje y está basado en Santiago capítulo 1, versículos 2, hermanos, al 4. Vamos a leer esos versículos 2 al 4 y dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su hora completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Yo sé que a nadie le gustan las pruebas, a mí tampoco. No crea que soy un gran valiente y quisiera, hermanos, hacer lo que dice acá el versículo, a tener por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas, pero la verdad que una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlos. Pero aunque no me gustan las pruebas, pero yo sé que las pruebas son instrumentos de Dios y tienen como objetivo principal el producir paciencia en nuestra vida. Es a través de las pruebas, a través de las dificultades, que nosotros desarrollamos la paciencia, aprendemos a esperar, aprendemos a depender de Dios. Entonces las pruebas tienen ese objetivo de crear en nosotros paciencia. La gente que ha sufrido en la vida es la gente más paciente del mundo. Aquellos que nunca han experimentado dificultades, que pues sus padres los protegieron y nunca tuvieron necesidad absolutamente de nada, son personas impacientes. Pero aquellos que a través de la historia han tenido que esperar largo tiempo para lograr alguna cosa, hermanos, han aprendido a esperar y saben que al final van a obtener las cosas que quieren. Entonces, hermanos, como hijos de Dios que somos, Dios permite las pruebas para que nosotros, hermanos, podamos crear paciencia en nuestra vida. Pero también el siguiente propósito de las pruebas es perfeccionar nuestro carácter. Es a través de las dificultades, a través de las pruebas, que nosotros perfeccionamos el carácter. Las pruebas nos enseñan, hermanos, muchas cosas a nosotros. Quizás si no hubiera pasado por tantas dificultades en la vida, quizás no fuera lo que es hoy en día, pero es a través, hermanos, de las dificultades que uno va perfeccionando. A veces le pasa un problema a uno y entonces dice, no, ya sé que si yo tomo esta decisión, si yo me apresuro, voy a meter este problema, y entonces uno va aprendiendo y va perfeccionando el carácter. La gente que nunca ha pasado por problemas, hermanos, se mete fácilmente en dificultades, pero aquel, hermanos, que ha aprendido a través de la experiencia, a través de las equivocaciones, a través de los errores, hermanos, la piensa cada vez que va a tomar una decisión. Pero el que nunca ha pasado por problemas, es por eso que los jóvenes, hermanos, como los padres los protegieron toda su vida, y cuando ellos llegan a una edad que ya son independientes, se meten en tantos líos, hermanos, porque no aprendieron ellos no han tenido problemas. Entonces ellos se precipitan a tomar decisiones y después se meten en tremendos líos, y algunos pues terminan en la cárcel. Pero aquí aquel joven o aquella persona que a través de la vida ha pasado por diferentes situaciones y diferentes experiencias, y que ha aprendido que no es simplemente tomar decisiones apresuradas, esa persona, hermanos, ha perfeccionado el carácter. Y es por eso que
es más sabio, es más paciente, más inteligente, porque él sabe que si mete la pata se va a meter en tremendos problemas. Entonces, las pruebas tienen ese propósito, hermanos, de perfeccionar el carácter, de fortalecer nuestro carácter, pero también tienen el propósito de enseñarnos a depender de Dios. Cuando estamos pasando, hermanos, por pruebas, no importa lo que nosotros hagamos, hermanos, las pruebas no se van a ir, van a estar allí. Usted se puede preocupar, usted se puede angustiar, usted puede aguantar hambre, todo lo que quiera, la prueba está ahí porque tiene un propósito de parte de Dios y tiene un tiempo que Dios ha determinado para que esa prueba esté en su vida. Así que, hermanos, nosotros aprendemos a depender de Dios, aprendemos a confiar en el Señor, que así como llegó la prueba, en el tiempo de Dios se va a ir. Y nos aferramos a Dios y dependemos de Él y confiamos en Él, que esa prueba se va a ir tarde o temprano. Y eso, hermanos, nos fortalece y nos mantiene a nosotros, hermanos, yendo hacia adelante. Así que las pruebas tienen el propósito de crear dependencia de Dios en nosotros. Muchas veces, hermanos, cuando las cosas nos salen bien, entonces confiamos tanto en nosotros que no necesitamos de Dios. Pero cuando las cosas nos salen mal y tenemos problemas, mucha gente vino a los pies de Cristo por problemas, por dificultades. Ellos no confiaban en Dios, ellos se creían autosuficientes, pero una vez comenzaron los problemas a venir, ellos se acercaron a Dios y aprendieron, hermanos, a depender de Dios para todo, para respuestas, para las salidas, para todo. Entonces, las pruebas tienen ese propósito por lo cual Dios las permite. Y por último, que no es la última porque hay más, pero quiero compartir estas 4 cosas que yo considero que son la razón de por cual Dios, o sea, deja que las pruebas de nuestra vida, es para solidificar nuestra fe. Porque es a través, hermanos, de esas experiencias difíciles, de esas experiencias amargas, muchas veces dolorosas, hermanos, son las que nos ayudan a solidificarnos a nosotros en la fe, ayudan a depender de Dios y a confiar no en nuestra fuerza y capacidades, pero a confiar, hermanos, en el poder de Dios. Todos pasamos por tiempos difíciles, por aflicciones en la vida. Nadie está exento de pruebas, de dificultades. Todos vamos a pasar en algún momento de nuestra vida, hermanos, por dificultades. Algunas van a ser leves, otras van a ser intensas, duras, difíciles, pero vamos a pasar por ese tipo de problemas. Pero hay hermanos, Jesús, él dijo que en el mundo nosotros tendríamos aflicción. Jesús lo dijo, no lo digo yo. Él fue el que dijo, le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Pero hay una palabra de esperanza, hermanos, en este versículo, al final, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, si Cristo, hermanos, venció al mundo y nosotros estamos en Cristo, eso significa, hermanos, que vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Eso significa que hermanos, no importa la intensidad, lo difícil, lo duro, lo imposible de la prueba, vamos a salir adelante porque Cristo está con nosotros y Él ya pasó por ese proceso, Él ya venció, hermanos, todas las pruebas que usted puede pasar en esta vida, ya Cristo las pasó, hermanos. Así es que Él tiene la salida, es cuestión de que nosotros tengamos paciencia. Así que nadie se puede librar, nadie se puede escapar, hermanos, de las pruebas. Las pruebas vendrán a los adultos, vendrán a los jóvenes, vendrán a los niños, a los espirituales, a los carnales. Todos seremos probados como el oro. Pero aquí está la clave. Aquí está la clave. La pregunta es, hermanos, o sea, ¿cuáles son las estrategias? O sea, ¿cómo nosotros debemos enfrentar las pruebas? Y quiero darles algunas estrategias, hermanos, que me han servido a mí en lo que es el transcurso de mi vida cristiana, pero que también están apoyados en el texto que nosotros hemos leído, porque lo que queremos es, hermanos, que usted de la palabra de Dios pueda encontrar respuesta, no lo que son pensamientos o ideas humanas. Aquí es la palabra de Dios hablando. En primer lugar, hermanos, esta es la primera estrategia
para poder enfrentar las pruebas que vengan a nuestra vida, pequeñas, grandes, lo que sean. Esta es la manera de cómo nosotros debemos enfrentar las pruebas. Número 1, reciba la prueba sin renegar. Reciba la prueba sin renegar. Mira lo que es el versículo. Hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quizás no tenga usted un tremendo gozo, ni esté aplaudiendo por la prueba, hermanos, pero recíbala sin renegar. Hay personas, hermanos, que cuando llegan situaciones a su vida, comienzan a renegar, y por qué a mí, que no sé qué, el Señor, yo te sirvo y hago lo otro, que no sé qué, y comenzamos nosotros como a tratar de probarle a Dios que no somos merecedores de esa prueba que estamos pasando. Pero la mejor solución, hermano, esto es por experiencia, se lo digo, la mejor solución, hermano, para enfrentar una prueba, la mejor estrategia es: hay que recibir la prueba sin renegar. Reconozca que si no fuera por las pruebas, no estaría en los caminos de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, llegamos a Cristo porque estábamos pasando situaciones difíciles. A veces eran situaciones económicas, situaciones familiares, enfermedades, conocidos, pero todos, hermanos, son realistas las personas, escasas las personas que llegaron, hermanos, a Cristo, pues teniendo una vida solvente, sin problemas. Pero la mayoría de nosotros llegó a Cristo, hermanos, porque estábamos en problemas, estábamos en dificultades. Otra cosa, hermanos, que debemos darle gracias a Dios, hermanos, por los problemas, por las pruebas, en vez de que nosotros estemos renegando por las cosas que Dios ha permitido. Hermanos, tenemos que entender que Dios es sabio, Dios está en control de esta vida y Él sabe lo que necesitamos. Muchas veces nos estamos durmiendo en nuestros laureles porque las cosas no están yendo bien, tenemos un buen trabajo, estamos económicamente estamos solventes, no hay problemas en la familia, y como tendemos a dormirnos en los laureles, y Dios tiene que enviar, hermanos, una sacudida a nuestra vida para despertarnos, hermanos, y que nos recordemos que sin Cristo nada podemos hacer. Así es que cuando vengan pruebas a nuestra vida, hermanos, recibámoslas con agrado, no reneguemos, hermanos, demos gracias a Dios con seguridad que el Señor, hermanos, permite estas pruebas en nuestra vida y Él nos capacitará para resistirla, hermanos, para poder, hermanos, salir más que victorioso. Pero la mejor solución a las pruebas es aceptarlas sin renegar, porque entre más usted reniega, más difícil va a ser la prueba. Así es que la mejor actitud es una actitud, hermanos, de aceptación, una actitud de conformismo, sabiendo que si viene de parte de Dios, como dijo su siervo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, cuando algo venga de parte de Dios, no lo podemos rechazar, aunque sean cosas, hermanos, difíciles y duras. Tenemos que aceptarlas y eso nos ayudará, hermanos, a poder esperar, hermanos, el tiempo de Dios y no tomar decisiones alocadas cuando la gente se desespera porque está en dificultades. Hermanos, en vez de salir, más se hunde. Hermanos, las pruebas son como la arena movediza. Entre más usted se mueve, más se hunde. Pero si usted queda quietecito allí sin moverse, pues ahí va a estar estable hasta que llegue alguien y lo rescate. Así es que no se mueva, no se retuerza, no critique, no se lamente, no ande diciendo que usted es una persona, pues, que diezma, que sirve, y porque a usted. Dele gracias a Dios y espere, hermanos, que la prueba va a pasar, no son eternas. Va a pasar porque son temporales. Segunda estrategia. La primera es: hay que recibir las pruebas, hermanos, sin renegar. Segunda estrategia: tenga paciencia y no se desespere. Tenga paciencia y no se desespere. Mira lo que es el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis
perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No se desespere, hermanos, trate de escuchar la voz de Dios. Haga a un lado cualquier obstáculo en su andar diario, aparte de cualquier cosa que le distraiga su mente. Si usted no puede oír la voz de Dios con claridad, entonces usted, hermanos, no podrá obedecerle y cumplir con la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, es importante que mientras estamos pasando por pruebas, mantengamos la paciencia, hermanos, que no nos desesperemos, porque si no vamos a tomar decisiones alocadas por querer salir del problema, y entonces en vez de salir nos vamos a meter más en el problema. Así es que, hermanos, no le busque arreglos temporales a su situación. Simplemente, hermanos, lo único que puede hacer es pedir perdón de Dios, arrepentirse, hermanos, decirle: Señor, si he cometido algún pecado por ahí, por lo cual tú has permitido esto, Señor, perdóname. Pero usted no puede, hermanos, decirle al Señor que le quite la prueba, porque Él sabe exactamente, hermanos, el tiempo que Él ha dispuesto que usted esté en prueba. Recuerdo que uno de los problemas, hermanos, que a veces yo he observado a través del tiempo del ministerio pastoral, a veces cuando los hermanos cometen alguna falta en la iglesia, que es una falta grave que amerita ser disciplinados, muchos hermanos prefieren irse de la iglesia y no soportar la disciplina de la iglesia. Entonces, los ponen en disciplina y ellos lo que hacen es se van para otra iglesia y continúan como si nada. Después de otro problema, lo meten en disciplina y ahí andan, y ahí andan. Entonces, nunca van a lograr, hermanos, una madurez espiritual. Uno tiene que aprender, hermanos, a permanecer ahí y esperar que termine esa disciplina. Así que, por favor, hermanos, no ponga atención a lo que las personas, hermanos, le dicen. Muchas de las salidas que la gente a veces nos sugiere o nos recomienda, hermanos, son salidas que están en contra de la voluntad de Dios. Así que tengan mucho cuidado con esos consejos de los amigos, de las amigas, hermanos, que le dicen a usted: mire, haz esto para que salga de esta situación. Tienes problemas, no puedes pagar el carro, ve al banco y haz otro préstamo, o juega con las tarjetas y qué sé yo. Entonces la gente tiene unas creatividades, hermanos, en sus mentes, que lo que hacen es meterlos en problemas. Que la mejor solución, hermanos, tenga paciencia, no se desespere, mejor consulte a Dios y pida a Dios, ore a Dios, que Dios, hermano, le tranquilice, que le dé paciencia, que le dé fortaleza, que usted está dispuesto, hermanos, a soportar esa prueba, que Dios le muestre la razón por la cual puede haber venido a su vida, para que de esa manera pueda ser beneficiosa, hermanos, en nuestra vida. Tercera estrategia. La primera estrategia es, hermanos, reciba la prueba sin renegar. Segunda estrategia, tenga paciencia, no se desespere, no cometa locuras. Tercera estrategia, mantenga su comunión con Dios. Mantenga su comunión con Dios. Hermanos, necesitamos nosotros estar en comunión con Dios. Mira lo que dice el 5: si alguno de vosotros tiene falta en su vida, pídale a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche, y se le hará dada. O sea, si si es que usted quiere tomar decisiones, pídale a Dios, mantenga esa comunión con Dios, ore al Señor para que Dios, hermanos, le dé la salida. Una de las cosas que nosotros vemos en la escritura con los grandes siervos de Dios era que cuando estaban en pruebas, lo que hacían era orar. Eso es lo que hizo Daniel. En el capítulo 6 vemos que viene una gran prueba. Daniel ha sido ascendido, hermanos, a una posición bien importante. Era uno de los 3 sátrapas que estaba abajo de 120 sátrapas. Esto le trajo problemas, hermanos, porque la gente tenía envidia de él. Era un judío y Dios lo prosperaba. Entonces, cuando le viene esta prueba, hermanos, a Daniel, lo que hace es ir a su cuarto, hermanos, abrir las ventanas de su recámara que daba hacia Jerusalén y oraba, hermanos, 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Él no cambió su rutina,
él no hizo nada más que continuar, hermanos, con su comunión con Dios. Así es que cuando estemos pasando, hermanos, por pruebas, mantengamos la comunión con Dios. Oremos como lo sabemos hacer, hermanos, siempre. O si ha descuidado, hermanos, la oración, quizás por eso está la prueba llegando a su vida. Entonces restaure esa comunión con Dios, pero no podemos alejarnos de Dios. Mucha gente comete el error que cuando están pasando por dificultades, no vienen a la iglesia, no leen su Biblia, no oran, y eso es un gran error, hermanos, porque la razón quizás por la cual Dios ha permitido la prueba es porque usted se ha descuidado de su comunión con Dios. Es porque usted, por estar allí trabajando y haciendo dinero, por andar paseando, usted ha descuidado la oración, usted ha descuidado su asistencia a la iglesia, usted ha descuidado su lectura bíblica, y entonces Dios lo que está haciendo es recordándole a usted de que no podemos desconectarnos con Dios. Entonces, si eso lo hemos perdido, hermano, lo que necesitamos hacer es volver a esa rutina y mantener esa comunión con Dios para que Dios nos dé la salida, para que Dios nos dé la respuesta, para que Dios nos dé la fortaleza, hermanos, para poder permanecer firmes, hermanos, y no hacer locuras, sino esperar el tiempo en que Dios va a levantar esa prueba de nosotros, porque te lo garantizo, ninguna prueba es eterna, aún la más difícil, la prueba de Job, no fue eterna, tuvo un tiempo de duración y después cumplió Dios su propósito, le probó a Satanás que Job, hermanos, le servía porque le amaba, porque creía en él, y entonces Dios levantó la prueba y entonces Job volvió, hermanos, a una vida de éxito y una vida bendecida, ¿no es cierto? Pero las pruebas tienen un límite de tiempo, y no te puedo decir cuánto puede durar, porque eso depende de Dios y del trabajo, hermanos, que Dios quiere hacer en tu vida. El asunto es, muchas veces las pruebas se alargan, es porque nosotros nos resistimos a las pruebas, renegamos y tratamos de salir de ellas, y después nos metemos a otro problema, otro problema, otro problema. Entonces, hasta que hay un momento en que nosotros nos aquietamos y nos damos cuenta que no podemos estar queriendo soltar, hermanos, como el caballo de lazo, y entonces nos aquietamos, y entonces Dios puede cumplir su propósito. Así es que la tercera estrategia es mantengamos la comunión con Dios. Es cuando más debemos de buscar a Dios. Yo le digo a los hermanos, cuando a veces me comparten las pruebas que están pasando, digo, hermanos, aquí la única solución es buscar a Dios. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo levanta, y el que se ensalza es humillado. Y recuerde que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Así es que nuestra mejor opción en las pruebas es mantener, hermanos, la comunión con Dios. Él nos va a dar la fortaleza, y cuando vengamos a sentir, hermanos, la prueba pasó, la tormenta pasó, y entonces seguimos hacia adelante. Número 4. La estrategia número 4. Permanezca firme en la fe. No se mueva. No diga, ya me voy. No le dé gusto al diablo, porque muchas veces el diablo aprovecha estos momentos, hermanos, que estamos pasando nosotros por las pruebas, hermanos, para él aprovechar y sacarnos de los caminos de Dios. Así que lo que tenemos que hacer, hermanos, es mantenernos firmes en la fe. Tenemos que ser positivos, hermanos. Vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún hasta las cosas malas, hermanos, van a ser para su beneficio y para su, hermanos, ayuda. Pero si usted se mantiene ahí firme en el Señor, Dios va, hermanos, a cumplir sus promesas. Romanos 8:37 dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es que, hermanos, necesitamos reconocer que nuestra única esperanza, hermanos, está en Cristo Jesús. Y ahí debemos de mantenernos nosotros, hermanos, firmes en esa convicción, hermanos, de que Dios está en control. Una de las cosas que Dios le dijo al apóstol Pablo, recuerda que Pablo estaba pasando por una situación difícil, y él esto está en 2 Corintios 12,
8 dice que él había orado 3 veces a Dios y había clamado que le quitara ese aguijón. Y la respuesta de Dios a Pablo fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vemos que en su debilidad Pablo fue hecho fuerte, más fuerte de lo que hubiera sido si hubiera evitado, hermanos, la prueba. Y usted también, y yo también, hermanos, en nuestra debilidad podemos ser fuertes por medio de Jesucristo. Cuando los problemas empiecen, hermanos, a venir a nuestra vida, entonces tenemos que mantenernos nosotros, hermanos, ahí firmes, hermanos, en la fe de Cristo Jesús, sabiendo que sus promesas son fieles y verdaderas, y si Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que va a estar con nosotros en las buenas, y va a estar con nosotros en las malas, hermanos, Dios va a cumplir esa promesa, porque Dios no es ser humano, Él todo lo que promete lo cumple. Así que es importante, hermanos, de que nosotros, cuando estamos enfrentando estas situaciones, hermanos, es mejor buscar la presencia de Dios, es mejor orar a Dios. Y dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas de la mar, que es arrebatado por el viento y es echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de parte del Señor. O sea, cualquier cosa que vamos nosotros a pedirle al Señor, hermanos, cuando estamos en necesidades, dificultades, tenemos que hacerlo confiando en el Señor. Una de las cosas que yo aprendo de este siervo Job, hermanos, es que él nunca le pidió a Dios, hermanos, que le quitara la prueba. Si usted lee todo lo que es el libro de Job, usted se va a dar cuenta que Job dijo muchas cosas, pero nunca le pidió a Dios que le quitara la prueba, que le quitara, hermanos, la situación. O sea, no lo hizo. Él simplemente, hermanos, hablaba con Dios y a veces decía, bueno, ¿por qué esta situación? ¿No es cierto? Porque él sabía, hermanos, que Dios estaba en control y que Dios en su tiempo le iba a quitar, hermanos, esa prueba e iba, hermanos, a darle mayor bendición. Y así fue. Si usted va al final, hermanos, del capítulo del libro de Job, usted se va a dar cuenta, hermanos, que llegó un tiempo donde ya Job venció, hermanos, la prueba. Él soportó, hermanos, la prueba que le había llegado por causa de Satanás, hermanos, pero con el permiso de Dios. Y dice la escritura, hermanos, que Dios restauró a Job e incluso le dio mayor bendición, hermanos, de la que tenía. Y no solo bendiciones materiales, pero le dio una gran bendición, hermanos. Y él lo dice en el 42, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job jamás había, hermanos, tenido esa experiencia, hermanos, cercana con Dios, de conocer a Dios tal y como Dios era. Pero dice, durante esta prueba, durante esta dificultad, yo he conocido verdaderamente quién es Dios, cuál es su misericordia, cuál es su amor, cuál es su propósito para mi vida. Y él, hermanos, al final vemos que las pruebas le trajeron a Job mayor bendición. Así es que, mi amado hermano, si estás en pruebas, si estás en dificultades, coge estos 4 consejos que he compartido contigo, recibe la prueba sin renegar, dale gracias a Dios, porque el Señor en su misericordia ha permitido que seas tú. No digas por qué no al hermano fulano de tal, por qué no a esta persona que es carnal y que no ni siquiera busca de Dios. Simplemente, hermanos, no reviere, dale gracias a Dios, ten paciencia, no te desesperes, porque si te desesperas vas a tomar decisiones que te van a hundir más. Mantén tu comunión con Dios, la oración a Dios. Recuerde que el Señor es fuente de fortaleza para nuestra vida. Él nos ayuda hacia adelante y por último, permanece firme en tu fe. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Si Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Dios lo va a cumplir y Él va a estar contigo aún en los momentos difíciles.
en los momentos buenos, allí va a estar Dios para darte la fortaleza y darte la victoria. Y entonces vamos a poder decir que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que el Señor te bendiga. Esperamos que esta meditación de la palabra de Dios te ayude a que reflexiones. Quizás estés pasando pruebas o quizás no estés pasando pruebas o hayas pasado. Espero pues que sirva de bendición, y si crees que le puede servir a otro, pues compártela para que esta palabra corra y llegue a las vidas de otras personas. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.